un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Otro nivel es nuestro segmento de entrevista. Erika lo estaba anunciando. Nuestra invitada es nuestra querida, ilustre amiga Susana Rafali. Ella es, como saben ustedes, profesional independiente en nutrición pública, seguridad alimentaria y protección humanitaria. La doctora Rafali le notificó a Catherine que le diéramos unos minuticos porque se va a insertar en la comunicación vía Zoom. Mujer, creo que estás con nosotros, ¿verdad? Erika, sí está con nosotros. Sigo aquí con ustedes, Mingo. Buenísimo. Entonces, acabo precisamente que lo tenía aquí para cuando conversáramos con la doctora Rafali, cómo el Programa Mundial de Alimentación distribuye en Venezuela, atiende a un promedio por mes de 26,000 personas, Mingo. Uh-huh. Durante este Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, ha logrado atender a 26,000 personas en el occidente de Venezuela, desde donde comenzó sus operaciones en el territorio. Y recuerda que esto es algo que a la doctora Rafali siempre le ha preocupado, ¿no? La desnutrición que vive nuestro país. Sí, no, ese es un tema fuerte para ella, pues es un tema sensible además. Ella se angustia y se mortifica mucho por las situaciones que se viven en ese terreno. Que yo recuerdo cuando tú y Marilia hablaban de ese trabajo que estás mencionando, yo decía, bueno, sí, me parece de aplauso, me parece buenísimo, pero ¿cómo es posible que en un país con tantos recursos, que evidente que pésimamente mal gerenciado está, que se tenga que aplaudir una gestión de esa naturaleza cuando aquí deberíamos ser completamente autónomos en ese ámbito, pues, ¿no? Me dice Catherine que ya tenemos a la doctora Susana Rafali. Doctora Rafali, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Un saludo de parte de Erika y de Mingo y de todo el equipo del programa y de Radio Caracas Radio para usted y su familia. ¿Cómo le va? Buenos días, tan querida casa. Yo les agradezco siempre un espacio entre ustedes. Doctora, nosotros promovíamos este encuentro con usted con un tuit que decía y que dice: un país con pobreza y hambre no piensa, es un país sin ideas, un país con ciudadanos desnutridos se convierte en un país de autómatas y esclavos. Más que esto, que es tema obligado para tratarlo con usted, Erika estaba haciendo mención en el segmento anterior y lo estábamos conversando ambos con relación a que estamos afectados y dolidos por las muertes. Van más de 10 niños en el JM de Los Ríos y eso le parte el alma a cualquiera y se pregunta dónde están los dolientes de esto, dónde está la responsabilidad de esto que está ocurriendo, por qué nos pasan estas cosas y no se ven correctivos, más bien se ve dinero invertido para unas conversaciones y unas negociaciones en México otra vez con los mismos actores que ya han fracasado, pues, ¿no? Sí, esto en verdad para nosotros ha sido devastador ver el poco eco que han tenido nuestras súplicas, las súplicas de los mismos niños. Erika, la penúltima en morir, quiso hacerlo ella misma, hablar ella misma ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidiendo ayuda y verdaderamente quienes están en control de los recursos públicos, y lo digo en plural porque son dos suertes de grupos de gestión, de grupos de control de los dineros públicos. Los dos gobiernos que ostentan tener control sobre los fondos públicos no han podido. Los pocos niños que hemos podido salvar, incluso para la atención de otro tipo de trasplantes, han sido por iniciativas de la sociedad civil. La sociedad civil está, por usar una palabra que muy del ámbito religioso, pero que aplica a esto, hemos sido los vicarios. Los vicarios son los que llenan un vacío. O sea, no estamos hablando de un hospital privado, estamos hablando de un hospital en el que se encuentran personas en situación de dependencia, bajo tutela, bajo control del Estado. Pero es que además no son cualquier persona, son niños. Entonces yo pienso que verdaderamente un gobierno que no puede demostrar
que se hace responsable de proteger a los niños de la nación, realmente no tiene capacidad de manejar más nada. O la capacidad la tiene, pero no tiene la disposición, ni tiene la altura suficiente para manejar otros asuntos de Estado. Es verdaderamente penoso, es un asunto de prioridad. Yo hago a un lado lo que se pueda estar gastando en las conversaciones en México. O sea, ¿cómo es posible? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve una patria con unos murales pintados, con una visual de ciudad de grandilocuencia y de heroísmo, cuando no se puede ni siquiera proteger a los niños de la nación para que se salven? Porque estos niños van al hospital a salvarse, con patologías de las que se pueden salvar, por eso se va a un hospital, y que no tengamos verdaderamente de parte del gobierno ningún gesto de que es posible hacer esto. Es evidentemente una decisión política, porque sí hay dinero para otras cosas, sí hay dinero para presto militar, sí hay dinero para ornamentos innecesarios de las ciudades, sí hay dinero para gastos superfluos del gobierno. Entonces, ¿cómo es posible que estos niños tengan que morirse así? Mi vecina me preguntaba esta mañana si eso no son crímenes de lesa humanidad. Yo prefiero no meterme en las honduras de ese concepto, porque eso está bien normado y yo no soy jurista en este sentido. Lo que sí es evidente es que es una violación clarísima de los pactos de derechos humanos de los cuales el gobierno es signatario. En la mayoría de estos pactos, sobre todo en el del derecho a la vida, el derecho a la salud y el derecho a la alimentación, hay una cláusula clara que establece que el gobierno tendría que usar hasta el máximo de sus capacidades posibles, incluyendo la cooperación internacional, para proteger a la población más vulnerable del efecto de contingencias y de situaciones fortuitas o de crisis no fortuitas bien previstas. Uh-huh. Esto es una crisis bien prevista. El Estado venezolano sabe que estos daños venían por el avance en decisiones políticas que iban a meritar ciertas complicaciones internacionales. ¿Y por qué lo digo? Pues lo voy a terminar de decir sin tapujo. O sea, ya el argumento de que ese Programa Nacional de Procura y Trasplante de Órganos está cerrado porque el Estado está limitado de fondos por el efecto de las sanciones, se desmantela en una irresponsabilidad incontestable ante dos hechos patentes. La primera es que tienen recursos para otra cosa, por lo tanto no asignar recursos al hospital de niños y tener a los niños enfermos del país en esta situación es una decisión política, porque si tienes diversidad de recursos para invertir en otras cosas y no inviertes en esto ni siquiera con los niños pidiendo ayuda, es porque es una decisión. Y la segunda cosa que es contundente es que ya está bueno del argumento de las sanciones. Un gobierno, un Estado responsable, sancionado de esta manera, tenía que primero haber estado preparado para las sanciones. Después de 20 años de un proyecto político vendido con la grandeza con la que se ha vendido. Y segundo, si no lo estaba, tenía que haber dispuesto mecanismos de protección para que las sanciones no afectaran a la población más vulnerable. Entonces, ante el efecto de las sanciones, si ese fuera el argumento, el Estado todavía le queda en deuda a estos niños y a todos los niños del país con retardo del crecimiento, los que están en situación de pobreza, les queda en deuda con su derecho a la protección. Es un Estado que a todas luces no supo proteger a la población más vulnerable de las sanciones que lo tienen limitado o de la propia torpeza de sus decisiones políticas. Sí, Erika quiere saludarla y quiere agregar algunas cifras que tiene que ver con la cuestión de la alimentación que estábamos mencionando también en el segmento anterior. Buenos días, doctora Rafali. Sí, le comentaba a Mingo mientras esperábamos para conversar con usted lo del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, que hay una publicación en la que informan que se ha alcanzado en el occidente del país un promedio de 26.000 personas atendidas en 200 escuelas del estado Falcón. ¿Por qué ese programa no se ha extendido a todo el territorio nacional, vista la situación que estamos atravesando los venezolanos en cuanto a la nutrición de nuestros niños?
Bueno, el plan es extenderse, pero lleva apenas un mes de operaciones y es una operación de asistencia alimentaria masiva a gran escala que ha meritado un despliegue de capacidades brutales que era improbable que se pudiera desplegar en simultáneo en los 9 o 12 estados en los que está prevista la asistencia. Tienen apenas el convenio se firmó en abril, entre mayo y junio se comenzó a movilizar las capacidades logísticas y las cargas de alimentos que han llegado al país y entre julio ha sido cuestión de 3-4 semanas que entre julio y agosto que comenzamos. Me voy a incluir porque Cáritas es uno de las organizaciones que está al frente, apoyando al programa a llegar a los lugares más de mayor cantidad de población e incluso también inaccesibles. Entonces es un esfuerzo extraordinariamente grande que requiere su tiempo, pero definitivamente se va a avanzar hasta los estados del país con mayor severidad en cuanto al problema alimentario y con una población objetivo de verdad que no es nada despreciable. Yo diría que cuando el programa esté desplegado por completo se va a estar atendiendo casi la totalidad de los niños menores de 5 años en situación de pobreza en el país. Ahora, no contrasta un poco con relación, o sea, yo digo, de aplauso, lo mencionábamos aquí desde abril, lo hemos estado diciendo, esto es de aplauso, esto es de reconocimiento, qué bueno, pero un país con tantos recursos que tenga que pasar por esto porque se robaron los recursos que se requerían para esta asistencia. Aquí hubo ese dinero, aquí se desvió ese dinero. Y eso lo tenemos que decir claro. sin que nos quede ningún temor, porque es que el principal ente en denunciar la corrupción alimentaria del país ha sido el propio Ejecutivo. Nosotros estamos oyendo a Nicolás Maduro denunciando la corrupción del sistema alimentario del año 2016. Primero con el Bicentenario se me pudrió, después con una operación Gargojo. Y luego últimamente la corrupción en Lácteos Los Andes, la corrupción generalizada con el manejo de los alimentos del CLAP, denunciada no por nosotros, denunciada por los organismos contralores de todas estas transacciones de crimen organizado por los gobiernos de México, Argentina y Colombia. Entonces, por supuesto, no solamente hemos llegado a un programa oficial que pudiera haber tenido esta escala que tiene la Organización de Naciones Unidas para estas cosas, pero está limitado en su actuación. Van a decir ahora que por las sanciones también, pero lo cierto es que la corrupción ha sido brutal, denunciada por los propios organismos del Estado. Y lo segundo es verdaderamente un aparato productivo nacional prácticamente desmantelado. O sea, nosotros tenemos un Producto Interno Bruto agrícola que ya va a alcanzar casi un 80% de disminución desde el 2012 para acá. Esto no es despreciable. Venezuela estaba en capacidad de autoabastecerse al menos en 7 u 8 rubros básicos hasta al menos el año 2010. Entonces, nuevamente, qué lamentable, un país que estaba en capacidad de autoabastecerse con soberanía alimentaria para los rubros básicos hasta el año 2010 e incluso capacidad de exportación que se tambalee con unas sanciones y que no sea capaz ni siquiera de movilizar dentro del país la cantidad de alimentos necesarios para 1.500.000 niños. Claro. Y que tenga que pedirle ayuda además a un programa que ahorita mismo está súper demandado por las peores hambrunas del planeta. Eso hay que decirlo, hay que reiterarlo, hay que denunciarlo. Y ahora le quitan 6 ceros también a la corrupción, 6 ceros más, o sea, suman 14 ceros más que le quitan también. Entonces, esto también hay que decirlo y a insistirlo en esto todos los días, doctora. Es la doctora Susana Rafali. Tenemos un intervalo muy breve de publicidad. En momentos regresamos.
Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana. Por todos los medios. Con Mingo. Si usted va a viajar, le pregunto, ¿cómo están esas maletas? ¿Cómo está el carrión? ¿Cómo está el juego de maletas con el que usted va a viajar siempre? Bueno, eso no es nuevo. Por la maleta se conoce al pasajero. Usted cuenta con Talabartería y Zapatería Principal. De hecho, nosotros le ofrecemos no forrarle de manera chimba esas maletas como lo hacen en los aeropuertos aquí. No. Nosotros tenemos una especie de estuche transparente para su maleta, de protección para cada una de sus maletas. Caramba, yo quisiera que ustedes supiera que Talabartería y Zapatería Principal, que tiene toda la vida trabajando en el Centro Comercial Galerías de Prados del Este, está con sus puertas de par en par para todos los adminículos, todos los objetos, todos los productos que usted tenga de cuero, pero no solamente de cuero, tela, sintético y lona. También converse con ellos en el 04, porque puede hacerlo por WhatsApp, 0416-705-5476. Talabartería y Zapatería Principal, el arte de trabajar el cuero. Usted, si viene a hacer algún trámite, alguna gestión al SAIMET, creo que hay jornada de cedulación de la Trinidad, en la Trinidad, ahí en ese centro comercial donde está el Saime de la Trinidad, en la parte superior, en el piso de arriba, está la pastelería del Corso y usted va allí a desayunar riquísimo, desayunar un croissant de queso crema con jamón, por ejemplo, o un pastelito de ricota y espinaca, o puede ser un pastelito de manzana, que es una ricura. Y usted, hay algún cumpleaños esta semana, recuerde, esa torta sabemos que es de la pastelería del Corso y la encarga aquí, además tiene delivery, 945-8497, 945-8497 de Pastelería del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Y ¿sabes qué? Yo me puse el domingo, que tenía agua, me puse a lavar el baño y me puse a cambiar las toallas y me puse a cambiar las sábanas y entonces levantar el colchón, no sé qué, bueno, me dio un dolor en la espalda, ¿vale? Y entonces ayer mi hermana me dio unas pastillas y bueno, la llamé, oye, qué maravilla, ¿cómo se llaman las pastillas que me diste? No, creo que son Motrin, no sé qué. ¿Dónde las compraste? Ahí en la farmacia que tú anuncias, en Farmacia CVS y más. Ahora también en Chacaíto, Farmacia CVS y más todo lo demás. Saben que estamos en el CCCT en el nivel C1. En el nivel C1, frente a Beco, no tiene pérdida y al lado del Banco Mercantil. Pero ahora también acabamos de abrir una nueva sede en Chacaíto, en la calle Chacaíto, en el edificio Victoria. Allí está la nueva farmacia CVS que yo quiero que ustedes conozcan. Y sin ningún compromiso pueden reservar algún medicamento aquí en el 0412-209-0826. Farmacia CVS y más, todo lo demás. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Y nosotros seguimos, amigos, nos quedan unos 10 minutos, vamos a privilegiar el tiempo de la doctora Rafali que nos ofrece en este espacio, pero Erika tiene muchísimas inquietudes agolpadas allí del chat y también de Mingo Blanco TV. ¿Por dónde comenzamos, Erika, para la batería de preguntas para la doctora Rafali en esta parte? Sí, Mingo, más que preguntas, son comentarios de nuestros amigos oyentes que señalan, por ejemplo, Luis Pérez comenta, le dice directamente a la doctora Rafali, los dineros públicos fueron saqueados, era como para tener a los hospitales del país mejor que las clínicas privadas. Augusto Montiel le comenta,
¿Qué sanciones ni qué sanciones? El régimen ha pagado millones de dólares en abogados para la defensa de Alex Saab y los sobrinos de Cilia Flores y sigue con la regaladera de petróleo a Cuba. Yo creo que el sentimiento mayoritario del chat es de mucho dolor, Mingo, por lo que, Sí, doctora Rafali, por lo que interpreto de los comentarios que están haciendo nuestros oyentes del programa. es verdad, mujer, porque aquí también en Mingo Blanco TV me dicen, recuérdale a la doctora Rafali que cada uno de esos hospitales y esos dispensarios han sido repotenciados con mucho dinero de todos nosotros, los venezolanos, producto de los impuestos que pagamos, y han sido robados y siguen estando en la ruina. Eso no se acaba nunca. Sí, y es que lo que además lo que más da en la cara en este caso es o sea que no estamos hablando que el costo, la moneda de intercambio de la que estamos hablando en este momento, no eres tú ni soy yo que nos quebramos en el medio de la calle, son los niños del país. Yo quiero enfatizar en eso, hasta en la película de más baja monta en cualquier parte del mundo, uno ve que la gente que está a cargo dice las mujeres y los niños primero. Entonces yo voy a insistir, o sea, un Estado que viéndose limitado de recursos por las sanciones internacionales como está, los recursos que tiene para usar quirúrgicamente en lo que es más prioritario, prioriza lo que se está diciendo aquí en este chat, prioriza pintar autopistas, prioriza la defensa de sus diplomáticos con causas internacionales en las que se tiene que demostrar inocencia, sobre todo en el tema de la corrupción alimentaria. Prioriza gastos militares para además operaciones militares a todas luces fracasadas. Las camionetotas blindadas que se ven en la Así calle, es. doctora Rafali, aquí nos están diciendo es que nadie se hace responsable por la muerte de los niños. Entonces nadie, o sea, son muertes porque yo he estado en emergencias de estados verdaderamente frágiles. Oye, yo estaba en emergencias en Haití, yo estaba en emergencias en Guatemala. Y uno está allí codo a codo con el funcionario público que lo ve verdaderamente con restricciones importantes y tú dices, era necesario que viniera a ayudarlo. Pero cuando llegas aquí dices, bueno, no es tanto como que verdaderamente estamos en un estado de restricción absoluto de fondos. Aquí hay dinero para otras cosas y deja el año en el que estamos. O sea, el despliegue de recursos para la campaña electoral va a ser brutal. Claro. Entonces, yo realmente lamento muchísimo, como digo, yo creo que un estado que no puede demostrar que está en capacidad de honrar su obligación de proteger a los más vulnerables de las dificultades o de las dificultades propias de su gestión, verdaderamente no es un Estado que tiene mi confianza para la gestión de ningún otro asunto nacional. Sí, La pandemia, doctora Rafali, el coronavirus, ¿qué impacto ha tenido en esta población vulnerable y en su nutrición? Uh-huh. Bueno, yo estaba esta mañana en redes sociales disintiendo nuevamente con mucha frustración de los informes internacionales. Todos los informes internacionales dan cuenta que globalmente el mundo entero tuvo un retroceso de al menos 10 años en los avances que se tenían en la lucha contra el hambre. En general, en los países aumentó mucho el hambre y la desnutrición por efecto de dos cosas. Primero, la producción y la movilización de alimentos en el mundo se alteró por las restricciones a la movilidad que nos demandó la pandemia. Pero lo otro es que el apagamiento económico de las cuarentenas y de todo esto hizo que sobre todo la población con hambre es una población que depende mucho de la economía informal, de la proximidad, de salir a la calle y vender cositas y de hacer cosas, oficios de moverse. Y resulta que nos encerraron, que esto se bajó muchísimo. Y en el caso de Venezuela fue patente, además, el impacto que tuvo la economía de los países de acogida de venezolanos que mandan remesas, que son el único amortiguador que ahora tiene la población venezolana más pobre para poder comer. Entonces, llama la atención que estos informes
reportan una mejoría. O sea, el mundo entero, en el mundo entero hay más hambre, pero hay unos 3 a 5 países en los que la situación mejoró y Venezuela es uno. Sin remesas, sin combustible, sin agua, sin electricidad. Entonces nos tendrán que explicar cómo se calculan estas cosas. Nosotros, de primera mano, la información que maneja Cáritas en sus centros de cuidado para niños con desnutrición es que la desnutrición aguda infantil y de embarazada aumentó muchísimo. La de embarazada se duplicó. Comenzamos a recibir en Cáritas más del doble de embarazadas con déficit nutricional agudo, muy severo, sin acceso a vitaminas prenatales ni nada de esto. Ya se está empezando a hablar de generación de niños COVID, nacidos de estas mujeres con embarazos mal llevados. Y la otra es que la desnutrición infantil nos subió unos 6 puntos porcentuales a un 16%, que raya los umbrales de una crisis de salud pública de mucha seriedad. ¿Qué futuro vislumbra usted, doctora, con esto que está diciendo? Porque son generaciones disminuidas, evidentemente, que vamos a tener en escasos 3, 5, 10 años, pongamos algunos lapsos para evaluar esto. Pues van a ser unos niños muy por debajo del nivel, no solamente intelectual, corporal, de talla, etcétera. Pues no, eso es lo que nos viene. Sí, no, bueno, eso no lo estamos, no estamos esperando, eso está en desarrollo. Eso no va a pasar, Mingo, dentro de 5 años, eso está pasando ya. Caray. Eso está pasando ya. Nosotros estamos acumulando privación nutricional desde el año 2014 y verdaderamente cuando esta privación ocurre en los 2 primeros años de vida, eso tiene consecuencias inmediatas para primero, los niños les va muy mal con las enfermedades prevalentes de la infancia y hay una mayor mortalidad reportada incluso en cifras que se le han ido al Ministerio de Salud. La mortalidad infantil en Venezuela aumentó notablemente y la desnutrición subyace a todo eso, pero luego en su periodo escolar estos son niños con un rendimiento muy precario. Ahora, sí es verdad que desde el punto de vista de capital humano productivo, eso lo vamos a ver dentro de 20 años, pero si la estamos acumulando desde el 2014, son 2 generaciones ya, o sea, los niños en esta privación 2014-2015 y luego los que están en esta privación desde el 2016 para acá, estamos hablando de 2 o 3 generaciones de un rezago en el capital humano del país por esta desnutrición que nos tomará fácilmente unos 30 años revertir. Caray. Doctora, se nos agotó el tiempo, lamentablemente. Bueno, gracias por la atención. Yo no sé con qué fuerzas continuar, ni sé qué más hacer. Montamos un sistema de alerta temprana para atajar esta peña a tiempo y lo que hace es derrumbarnos cada vez más y bueno, ser testigos de este desmoronamiento de lo más preciado del país, que es su capital humano y su capital ambiental. Yo diría que la desnutrición crónica infantil, la devastación del arco minero y el desmantelamiento del sistema educativo son 3 daños irreversibles, sumados por supuesto al boquete que ha dejado en nuestra población la migración masiva de venezolanos. Vamos a ver qué patrias habrá que cosechar y con qué futuro en el mediano y largo plazo. Ni siquiera seremos nosotros ni los políticos de ahora los que asistan a ese drama, pero aquí seguimos porque somos el país, nosotros también somos el país. Aquí también en Radio Caracas, doctora. Gracias, amigos. Cuídense mucho. Hasta luego. Más nada que agregar, amigos. Erika, ¿algo que agregar a lo dicho por la doctora Rafali? Nada más, Mingo. Lo dijo todo y lo resumió estupendamente bien. Bueno, amigos, las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy aquí, como siempre, de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.